buenos días. Este es el videoanálisis para el día 14 de mayo del año 2013, hecho por Expansión Bursátil, videoanálisis perteneciente al mercado accionario colombiano. Y como en primera medida, pues recomendar la página de Suma, donde nos facilita mucho las herramientas de un buen análisis técnico y nos presta lo básico para hacer dichos análisis. Repito, www.suma.co, y allí pues encontramos mucha versatilidad, y de paso allí pues damos clic en centro de bolsa y automáticamente nos arroja otra pestaña donde podremos hacer análisis técnico de las acciones y el índice general de la bolsa de valores, que de hecho empezamos a analizarlo en primera medida como una medición global de lo que está haciendo el mercado accionario. Y pues para resaltar de que en el año ha venido en una senda bajista, ¿sí? Eh, Desde el año 2010 aproximadamente, eh, aproximadamente pues me refiero a todo este periodo, ¿sí? Una senda lateral, y pues a mediados de enero, febrero del presente año ha presentado una senda bajista que no ha tenido, no ha tenido cómo pararla de alguna forma. Y pues en estos momentos estamos viendo, y cabe resaltar que estamos viendo el índice general en mínimos, aproximadamente en la zona de los 13.200 y 13.500 puntos. Estamos viendo también que en estos momentos nos encontramos, y de hecho pues para mencionar de que todavía se encuentra en la zona estimada 13.200 y 13.500 puntos, una zona que de hecho la teníamos estipulada desde nuestros videos análisis anteriores. Y pues para resaltar unos movimientos bajistas bien pronunciados, que de hecho en estos momentos se nos encuentra en estos dos puntos de inflexión. Aquí llega y me viola esta zona, ¿sí? Y posteriormente pues siguiendo la ley de soporte resistencia, que nos indica que cuando una resistencia es violada se vuelve un posterior soporte. También aplica en canales de tendencias bajistas y canales alcistas. Podemos ver que posiblemente se nos llegue a cumplir en este punto, y aquí podríamos estar viendo el IGBC ahora sí dando un buen rebote alcista. De hecho pues todavía vemos a un mediano plazo unas sendas bajistas dados los movimientos fuertes que ha tenido, pero ¿por qué no esperar un rebote todavía mucho mayor? ¿Sí? Dado ese movimiento, tal vez los 14.000 puntos, un estimado, un target, creería que a un mediano plazo. Y a un corto plazo, pues al ver estas zonas que nos está marcando el IGBC, unas zonas de violación que nos está violando prácticamente todo este canal bajista, podríamos estar viendo como primer target los 13.500 puntos, 13.600, o en su defecto los 14.000 puntos. Tengámoslo en cuenta. Seguimos con nuestro análisis con éxito. Éxito en un movimiento, de hecho lo hemos venido analizando y lo añadimos al portafolio de análisis en la semana pasada. Y para resaltar pues los movimientos que ha tenido esta acción: un movimiento alcista, su posterior retroceso, otro movimiento alcista, su posterior retroceso. Estamos viendo el tercer movimiento alcista y su retroceso. Creería que el retroceso ya a estas alturas es un retroceso bien moderado, bien largo para lo que fue el movimiento alcista. Y pues aunque en estas zonas también para resaltar nos arrojó un patrón de entrada, nos fue fallido y posteriormente lo violó y nos fue a buscar nuevos mínimos sobre los 28.000 pesos. Creería que es una zona de bastante congestión, fuerzas bajistas todavía en este activo, bastante congestión en el sentido de que pues siguiendo otra vez con nuestras teorías, soporte, resistencias, mmm, lo vemos aquí en una zona de bastante recelo en tanto los compradores como los vendedores. Podríamos estar viendo este activo realizar movimientos laterales para consolidarse en la zona de 28.000 pesos.
aunque a tener en cuenta unos movimientos bajistas bastante fuertes nos arrojó en las últimas tres jornadas de la semana pasada y pues nos abrió la última sesión con una vela de indecisión, no mostrando fuerza alcista, pero sí amortiguando un poco lo que son las fuerzas bajistas. Vamos con preferencial, vamos con Avianca Taca. Avianca Taca, pues analizarla desde que salió a cotizar en la bolsa y vemos un efecto espuma en su primera salida en bolsa. Y lo vemos con esta vela que pues para mencionar y los que hemos seguido esta acción desde el principio, mmm, nos salió en 5.000 pesos y nos fue a tocar máximo sobre los 5.800 pesos. Posterior a eso se nos comportó de una forma bajista, una manera bajista, y para analizar esos movimientos cada vez pues desde que salió un poco bajistas, pero fue amortiguando su verticalidad a raíz del tiempo, a través del tiempo, y pues estamos viendo que el último movimiento ha estado un poco horizontal más que vertical. Teníamos planeado pues en nuestras hipótesis que de llegar a violar este primer nivel de esta primera zona de lateralidad sobre estos niveles, podríamos estar viendo esta acción, posiblemente hacer esto, de llegarlo a respetar en primera parte. Como no lo respetó y lo violó, lo estamos viendo con estas velas de acá, posiblemente nos venga a buscar nuevas zonas de soporte sobre los 4.000 pesos. Y eso es lo que está haciendo. Vimos en estas mismas sesiones unos movimientos bastante fuertes, muy volátil esta acción en las últimas jornadas, y pues a marcar nuevos mínimos sobre los 4.000 pesos, mínimos más a mediano plazo. Seguimos con Bogotá. Bogotá en un rally alcista impresionante, dado que pues cabe y vale la pena analizarla desde el principio. Un movimiento alcista, un movimiento lateral, su posterior movimiento alcista, su movimiento lateral, vamos dos impulsos, dos retrocesos. Lo normal es que se nos venga un tercer impulso, y de hecho lo estamos viendo aquí. Y pues esta acción, para resaltar también que el equipo lo ha venido siguiendo y ha sido de buena hipótesis en cuanto a nuestros análisis, dado que eh, se ha venido analizando desde este punto, nos arrojó un patrón de entrada y mira todo el rally que se nos ha dado, un rally alcista, una valorización casi uf, increíble, pues del más del 20%, creería en estos momentos, creería casi que el 20%, y todavía tiene fuerzas alcistas, unas velas bastante fuertes, contundentes al alza, ¿sí? Para interpretar pues lo que me hizo el precio sobre esta misma zona con esta vela, pero pues venía envalentonado de alguna forma en su rally alcista, y posterior me fue a buscar nuevos máximos sobre los 66.000, 66.500, 66.200 pesos. En la última jornada, en la jornada del viernes, pues nos arrojó una vela roja, ya mostrándonos de que posiblemente se nos pueda venir una pequeña corrección sobre este activo para posteriormente continuar su movimiento alcista y extenderse aún más todavía su tercer impulso. Vamos con Preferencial Bancolombia. Preferencial Bancolombia también, de hecho, nos había arrojado un patrón de entrada muy claro sobre la zona de los 28.800 pesos. Eh, en los análisis se proyectó nuestro primer target sobre los 30.600. Teníamos como segundo target los 31.200, 31.300 pesos. Y pues vimos que llegó a esas zonas y posteriormente nos dio un movimiento bajista bien fuerte en las sesiones de la semana pasada. De hecho, lo habíamos mencionado que posiblemente se nos podía venir un movimiento bajista, dado que ya nos arrojaba unas cuantas pautas en cuanto a extensión de este movimiento. Se nos dio una corrección bastante fuerte sobre esta zona y posiblemente eh, tomaron ganancia las personas que estaban largas en esta misma zona, o por qué no
en los que entraron mucho antes sobre los 25.200 pesos. Tenemos Canacol. Canacol, pues, para mencionar unos movimientos bajistas cada vez más horizontales. Lo veíamos anteriormente con una acción que fue analizada ahora, y pues estamos viendo Canacol en una posible formación de cambio de tendencia, en un rebote y en una zona bastante fuerte que nos llegó a tocar sobre los 4.500, 4.400 pesos, y nos está mostrando un rebote todavía no con fuerza, pero sí cabría pensar de que podría ir a buscar, todavía se nos encuentra en esta zona, porque no podría ir a buscar la zona de aquí pues haciendo el análisis, como primer target de los 5.300, 5.400 pesos. Como segundo target podría llegar a alcanzar la zona de los 5.700, y en un periodo mucho más largo los 6.400 pesos, buscando pues un rebote que ya es bastante justo en esta acción que ha sido bien golpeada, sobre todo las petrocanadienses, que ya iremos a analizar las otras petroleras de, de Canadá, que han sido bastante golpeadas. Seguimos con preferencial la vivienda. Preferencial la vivienda, pues el sector financiero se ha portado un poco bien de alguna forma en el mercado accionario colombiano. Cabe resaltar un movimiento alcista y su retroceso, posterior retroceso, bastante volatilidad sobre esta misma acción. Cabría pensar de que bueno, la volatilidad se ve todavía muy reflejada en lo que son estas velas, unas velas con unas sombras bastante largas, y un movimiento alcista pues que no convenció de mucho, y posterior se viene un movimiento bajista donde nos estaría llegando a marcar nuestra primera zona de soporte sobre los 24.000 pesos, porque no una segunda zona de soporte sobre los 23.500 pesos. Creería que en una de nuestras hipótesis sería esperar este activo sobre estos mismos niveles para entrar a analizar posiciones compradoras. O sea, habría que esperar a ver cómo se desenvuelve este activo, dado que es muy volátil. Seguimos con Ecopetrol, y Ecopetrol pues ya arrojándonos con mucha más claridad lo que podría venir siendo una hipótesis clara y mucho más marcada, donde pues teníamos una zona de los 4.050, de los 4.060 pesos, estipuladas en nuestras hipótesis. Está llegando bastante rápido a estas zonas. Cabría pensar de que todavía existen fuerzas muy bajistas en este activo, dado la verticalidad de estos movimientos que ha tenido. Se ha lateralizado sobre los 4.200, 4.400, pero vemos como en este punto nos violó esta zona de soporte y podría irnos a buscar muy posiblemente la zona de los 4.000 pesos. Lo teníamos analizado, lo hemos comentado en nuestros videos anteriores, y pues nuestras hipótesis se están cumpliendo con lo que es este activo, dado que se ha hecho un buen análisis chartista, un buen análisis técnico sobre las proyecciones bajistas en este mismo activo, y pues no está de más tampoco resaltarlo, así como también nombramos las hipótesis no cumplidas, también nombraremos las hipótesis cumplidas para que lo tengamos muy presente. Cabe resaltar de que pues Ecopetrol ya nos venía mostrando un patrón de cambio de tendencia bastante claro. Técnicamente nos mostraba patrones bien claros, estaba muy extendido su movimiento al alza, pues obviamente cuando tiramos algo hacia arriba tiene que caer. mm, Ecopetrol pues es muy buena empresa, pero pues en el mercado se mide también de esta forma. Creería que lo técnico también pesa mucho, y pues vemos que Ecopetrol ha venido en unas sendas alcistas bien largas, y se esperaba un retroceso de gran magnitud. De hecho lo estamos viendo en estos momentos. Recordemos unas zonas claves: los 4.016 pesos, o 4.060. De hecho está llegando muy rápido, lo repito, está llegando muy rápido el activo en estas zonas, y en su defecto de llegar a violar esta zona, los 3.800 sería una buena
zona también para contemplar posibles largos. Vamos con ISA. ISA, ISA, vamos a analizarla pues de igual forma unos movimientos alcistas fuertes con sus posteriores retrocesos. Un retroceso ya lo vemos bastante extendido, estaría llegando a tocar una zona de bastante soporte sobre los 8.000 pesos y pues arrojándonos un patrón ya a un corto plazo, un patrón de pronto agotamiento de ese retroceso que mencionamos sobre esta misma zona, sobre la zona de los 8.000 pesos, 8.800, nos está llegando con un patrón fuerte, podría estar marcándose un doble piso. De ser así, tocaría esperar la confirmación con una formación de vela de decisión para poder contemplar posibles largos, porque no a un corto, porque no a un mediano o largo plazo, dado que el movimiento correctivo ya ha sido bastante extendido y pues podríamos estar contemplando largos en este activo. Recordemos que es para analizarlo y tenerlo en cuenta. Vamos con Pacific Rubiales. Pacific Rubiales también contemplados, una de las petrocanadienses, unos movimientos bajistas cada vez menos verticales y de hecho marcándonos una zona fuerte de soporte sobre los 35.000 pesos y pues últimamente ha estado muy, muy reacia pues a violar los 34, 35.000 pesos y de hecho pues lo comentamos también, una posible formación triple lo hizo, formación triple en PREC lo hizo, lo estamos viendo, va con mucha fuerza, lo vemos con bastante fuerza alcista, formación triple suelo de esta forma, una formación de bastante contundencia y de hecho analizarlo también, cabría analizarlo con lo que son volumen. Vamos a ver el volumen transado en la última sesión para confirmar todavía aún más lo que es nuestro movimiento y de hecho lo hizo con buen volumen. Vemos en esta vela una vela con bastante sentimiento alcista, un buen volumen transado, ¿sí? Confirmándonos aún más lo que se tenía planteado en nuestras hipótesis, una formación triple. Y lo estamos viendo dado que pues con esta vela me respeto todavía ese patrón. Aquí teníamos un doble, en este sentido teníamos el primer piso, un doble piso y aquí completamos un triple que lo teníamos, repito, lo teníamos planteado en nuestras hipótesis y a esto nos acompaña un buen volumen, excelente para los que entraron y esperaron la formación triple. Qué buen movimiento el de esta acción, posiblemente se nos puede venir un rebote, repito, de bastante magnitud. En primer target eh, podríamos estar teniendo los 44.000 pesos por acción como primer target, ¿sí? Bastante fluido, tiene buena fluidez este activo para llegar a los 43.900, 44.000 pesos para posteriormente enrangarse, se nos puede estar enrangando sobre esta zona. Así que tengámoslo presente, todavía habría, dado las circunstancias al volumen que se manejó, todavía se encuentra en una zona, pero pues creería que no le costaría nada a Pacífico, habría que esperar cómo evoluciona, pero pues una muy buena señal que nos arrojó en esta formación triple, para mencionarlo, ¿no? Y cerramos con Petrominerales. Petrominerales, pues otra de las petrocanadienses, todavía más de las más golpeadas y pues esperando también de que sus movimientos bajistas, dado las señales que nos está arrojando, son un poco más horizontales que verticales y recordemos todo es con la acción del precio, ¿sí? Osciladores medias un poco atrasados, todo con la acción del precio. Y pues para mencionar que Petrominerales nos ha presentado unas señales fuertes de que se podría estar viniendo un buen rebote. En este lado lo presentó, posteriormente nos negó el movimiento y se ha estado enrangando en esa misma zona, sobre la zona de los 10.000. También lo teníamos contemplado, la zona de los 10.000 como una zona psicológica, vuelve a entrar una zona psicológica, vuelve a jugar los 10.000 como zona psicológica. Y pues también a este cabe
eh, cabe añadirle lo que es el volumen, dado que es muy interesante la vela alcista que nos arrojó, ¿sí? La vamos a ver aquí más al detalle, una vela alcista con bastante volumen, ¿sí? De igual forma que Pacific, una vela alcista con buen volumen, mostrándonos de que ya los compradores quieren entrar a tomar riendas sobre el asunto para posteriormente venir a buscar un rebote de mediana magnitud. Mm, Todavía se espera un patrón mucho más claro de cambio de tendencia, pero pues con ese patrón que nos arrojó de un buen rebote podríamos estar viendo esta acción sobre los 14.000 a un mediano plazo, sobre los 14.000 pesos a un mediano plazo. De hecho, paga verla todavía aún más para tener mayor confirmación. Mm, Podríamos estar viendo esta acción como primer target sobre los 13.200 pesos en un plazo mucho más corto y o en su defecto sobre los 14.000 puntos, 14.000 pesos. Este fue el videoanálisis hecho por Expansión Bursátil para el día 14 de mayo. Que tenga un buen día.